Buenos días a todos. Estamos en el segundo día del curso de verano Propuestas para la prevención y lucha contra la radicalización y el delito de odio en el contexto europeo. La conferencia que vamos a tener a continuación lleva por título Visión policial en la lucha contra la radicalización violenta y nuestro conferenciante va a ser el teniente coronel de la Guardia Civil, don Francisco José Vázquez Aznárez. Todos ustedes ya conocen su currículum, pero no está de más que volvamos a incidir en que el teniente coronel es graduado en Derecho y máster en Análisis y Prevención de Terrorismo y diplomado de Estado Mayor. Desde el 2014 es responsable de la Unidad de Contraterrorismo Internacional de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y previamente ha tenido una larga experiencia profesional en el País Vasco en la lucha contra ETA. Yo le quiero dar las gracias al teniente coronel por su amabilidad, por la disponibilidad. Yo sé que han sido unas fechas complicadas para poder venir y acudir a nuestra llamada y, sin más, le voy a ceder la palabra para que nos ilustre. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime. Desde luego, la amabilidad es por vuestra parte por permitir que, en este caso, yo, representando a la Guardia Civil, pues podamos estar aquí pues, para ser partícipes de algo que creo que es parte de nuestro compromiso, hacer pedagogía de cómo hacemos las cosas, qué pretendemos hacer las cosas, que entendáis mejor, que se entienda mejor desde la sociedad por qué hacemos determinadas cosas, por qué las políticas de seguridad pública llevan la deriva o llevan las iniciativas que llevan y, como digo, pues es un auténtico placer. Y, desde luego, no puedo empezar de otra manera que agradeciendo a la Fundación, a su director, a Juan Carlos y especialmente a ti, Jaime, como digo, que hayáis permitido nuestra presencia aquí. Bueno, me piden dos cosas que va a ser difícil, a las que me pueda constreñir, a atender al mencionado reloj ese y luego a que esté fijo aquí, porque soy incapaz de, yo creo que cualquiera de las dos. Como me han amenazado de que existe un dispositivo que emite una serie de descargas electrónicas si me paso de esto, intentaré, aunque no sabe la organización, que he estado preparado y he estado instruido en poder soportar este tipo de circunstancias. Bueno, ¿qué les quiero contar? Pues les quiero contar básicamente tres cosas de una manera muy descriptiva, pero que en todo caso para que les abra la mente o la oportunidad de, si no tenía ninguna pregunta para asignarme, pues la puedan realizar. Pero bueno, venía a hablarles fundamentalmente de que entendamos que existe una relación de causalidad, váyanse si quieren a la teoría de la adecuación del derecho penal o váyanse a cualquiera otra de las teorías psicosociales respecto a la conducta, pero existe una relación de causalidad entre la radicalización, el extremismo violento y luego finalmente el terrorismo. Y es necesario que lo entendamos, sobre todo en un momento como actual, en la que os explicaré que para mí ha dado un viraje, quizás de los más importantes de las últimas décadas, el concepto de seguridad pública aportada a la lucha contra el terrorismo. En segundo lugar, me gustaría poner en atención que, a pesar de lo que parece, la amenaza no está mitigada, la amenaza está latente. No vengo a hablarles de terrorismo, no vengo a hablar de yihadismo, vengo a hablarles específicamente de lo que me han pedido, la radicalización como vehículo, como elemento de transmisión o como punto inicial a la hora de fomentar este fenómeno. Pero, desde luego, estamos lejos de pensar que la amenaza ha desaparecido, que Daesh ha desaparecido, que el terrorismo yihadista ya desaparece en nuestras vidas por esa hipotética o por esa entendida derrota física, derrota militar, ¿no? en zona de conflicto. Y esto es así, y entendemos que esto es así fundamentalmente incluso por la lectura de los hechos objetivos, ¿no? Bueno, simplemente unas cifras, porque hay una cuestión que es evidente. El número de detenidos en la Unión Europea respecto al año pasado, pues evidentemente ha cambiado, ha descendido prácticamente en un tercio de la mayoría de los países. Perdón, prácticamente en todos los países ha descendido el número de detenidos en un tercio durante este año. Bueno, es un signo que puede predisponer a un cierto optimismo o alimentar esa idea de que efectivamente la amenaza se ha mitigado. Pero bueno, si se van a este otro gráfico, simplemente quiero... A ver, sí. Si nos vamos aquí, si soy capaz de dejarlo, bueno, como ven arriba, esto es absolutamente público, esto se consultan las páginas de Europol y pueden acceder a este informe, al TESAT,
que es el informe de situación del terrorismo que anualmente se emite por parte de ese centro. Bueno, pues como ven, efectivamente, en el año 2017 hubo 33 atentados, en el año 2018 hubo 24, ha descendido la amenaza. Es cierto que se han completado este año 2018 menos atentados que en el 2017, es una realidad. Es cierto que fallaron por obra de los terroristas muchos más atentados en el 2017 que en el 2018, pero váyanse a la última. Si aquello que corresponde a los atentados que se han frustrado por la actividad, por la acción de la policía, de los servicios de inteligencia, no hubiese sido tal, pues seguramente numéricamente hubiésemos estado en el mismo nivel de atentados que en el 2018. Pero esa gráfica refleja una realidad. Cuando hablamos de políticas de seguridad pública, cuando hablamos de las consecuencias de implementar determinados planes o determinadas alternativas a la seguridad, tenemos que ser conscientes de que superan o suponen un retardo. En el 2014 aparece Daesh, diseñamos políticas de lucha contra la radicalización violenta, planes magníficos, ideas claras para concretizar en relación a cambiar la tipificación y modular nuestros códigos penales para afrontar de una mejor forma la amenaza, pero necesitamos 2, 3, 4, 5 años para ver la efectividad de esas medidas. Y aquí, desde el punto de vista de eficacia policial, nos demuestra que hemos tardado casi 4 años, 5 años en ser relativamente efectivos. ¿Para qué? Para neutralizar la amenaza. Lo decía Santiago magníficamente, no solo porque venga en la propia definición que el centro hace al respecto, es que la propia estrategia de lucha contra el terrorismo, que todos vosotros conocéis, ¿verdad? La del 2019, sí, pública, hecho histórico, estrategia nacional de lucha contra el terrorismo, pública por primera vez. Tenéis magníficas 77 páginas para ilustraros y para conocer cuál es la estrategia española para luchar contra el terrorismo. Bueno, pues ahí podemos encontrar, como digo, cosas muy significativas de cómo percibimos que tenemos que afrontar el terrorismo. Y habla precisamente en esa estrategia de que debemos neutralizar la amenaza. Ya no hablamos de aniquilar, que la gente vaya a prisión, etc., discursos que seguramente eran mucho más identificados en otros momentos contra otras amenazas. Habla de neutralizar la amenaza y habla de una cuestión de reducir el riesgo o reducir la incertidumbre o reducir el nivel de vulnerabilidad de nuestra sociedad, entendiendo que, señores, hay una realidad, no hay seguridad total, el riesgo cero no existe. Bueno, pues eso se plasma en un documento público tan importante para liderar cuál es la línea estratégica de la lucha contra el terrorismo, como es la estrategia esta que os comento y que os habéis leído todos. Bueno, os quiero explicar qué hacemos los policías, porque, bueno, luchar contra el terrorismo desde diferentes facetas lleva a que tengamos que aplicar los procedimientos, la normativa y la regulación que a cada uno nos corresponde. Somos policías y lo que hacemos es luchar contra este fenómeno desde el marco legal, con una finalidad. Nosotros cogemos la palabra neutralización y la transformamos en identificar conductas que están tipificadas en un código penal para ponerlas a disposición de un juez y que el juez valore si efectivamente recoge los elementos de ese tipo penal. Eso es a lo que nos dedicamos la policía, y desde esa perspectiva os voy a hablar. Esto es tremendamente sencillo, pero pretende formalizar esa idea, esa pretensión que tengo de haceros ver que lo importante que es percibir la radicalización. ¿Qué es eso de la radicalización? Que lo sabéis perfectamente, pero sí que me sirve para luego vehiculizar una lectura que os quiero hacer. Hemos dicho esta mañana, ser radical no es delictivo, ¿verdad? No está penado, se puede ser radical. Nos preocupa estar vigilantes sobre todas aquellas personas que se mueven en círculos radicales, pero desde la perspectiva que puedan transferirse a ese otro engranaje que ponemos ahí, que es el de la movilización. Es decir, que el individuo ya no materialice una actividad absolutamente cognitiva, sino que la exteriorice, que la visibilice, que formalice en ese espacio de la movilización lo que nosotros llamamos delitos o tipos delictivos que no pertenecen al núcleo duro de los delitos de terrorismo, enaltecimientos, humillaciones, adoctrinamientos, autoadoctrinamientos, etcétera, 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 que es
una de las grandes innovaciones que desde mi punto de vista también se introdujeron a partir del 2015, facilitar a la acción policial, facilitar a la acción judicial la posibilidad de interrumpir esas conductas recogidas en un código penal, recogiendo, como digo, esa tipificación de esas conductas. Y como digo, esa transferencia de ese individuo que hace desde el mundo de la radicalización al mundo de la movilización y consecuentemente, no consecuentemente, pero pudiendo transferirse luego al elemento de la acción, es lo que nos preocupa. Por eso sí que seguimos y sí que intentamos acudir a cuál es el origen, a esa primera rueda, donde sí entendemos que es donde nos gustaría operar. Mirad, a nosotros, a los policías, sufrimos de mucha ansiedad si tenemos que interrumpir o neutralizar la actividad de un individuo cuando se encuentra en la última rueda. No nos gustaría llevar jamás a ello. Efectivamente, salimos en la tele, hemos detenido, pero no nos gustaría llegar a ello. Porque el grado de incertidumbre que tenemos sobre la capacidad real de una amenaza como es esta, como la amenaza del terrorismo yihadista, de controlar que efectivamente no se nos vaya de las manos, hablando vulgarmente, es tremenda. Entonces, por eso intentamos involucrarnos en el proceso de luchar contra y prevenir la radicalización desde ese primer espacio. Bueno, y como decía, si pusiésemos en un eje de abscisas, en un eje de coordenadas, la intensidad por la cual un individuo se va radicalizando, ¿verdad? Para que entendáis en qué plano trabajamos cada uno de nosotros, pues bueno, desde el punto de vista de la radicalización, estaríamos hablando específicamente de prevención. Hablar de prevención, ¿qué hacemos los policías en prevención? Pues intentamos detectar esas conductas, esos individuos que están próximos a la radicalización, intentamos seguir esas actividades para ver si simplemente se mantienen en ese espacio de radicalización y no se transfieren hacia los posteriores procesos, pero sobre todo pretendemos hacer una cosa, que es la transferencia, transferir. Mirad, nosotros pensamos que los policías aquí tenemos mucho que hacer, los servicios de inteligencia tenemos mucho que hacer, pero los individuos que se encuentren aquí debemos transferir la responsabilidad de restituir esa conducta a términos de normalidad. Y es donde verdaderamente goza de importancia la actividad y la participación de todos aquellos colectivos asistenciales que puedan, como digo, participar de una u otra manera en reconducir la conducta de ese individuo otra vez a por lo menos desmodular esa radicalización. Al contrario, no nos quitamos la responsabilidad de participar aquí, pero creemos que nuestro papel es eso, detectar, identificar, seguir, pero desde luego dar paso a que esos órganos asistenciales participen y neutralicen ese nivel de radicalización. Y eso es lo que contempla prácticamente, de una manera pues seguramente muy mejorable, el Plan Estratégico Nacional de la Lucha contra la Radicalización Violenta. Aquí no estamos hablando de condenas, no estamos hablando del plano penal, no estamos hablando de computar o imputar una actividad delictiva a un individuo, sino simplemente de identificar una conducta que puede progresar en pos de intensidades mayores. Siguiendo ese gráfico que os ponía, aquí sí que entramos en un ámbito plenamente de titularidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los servicios de inteligencia. Cuando ese individuo ya ha visualizado, ya ha hecho efectiva no solo esa actividad cognitiva de radicalizarse, sino que ya ha exteriorizado esas actividades y ya se encuentran recogidas en alguno de esos tipos que recoge el Código Penal. Y aquí hablamos de anticipación. Hablamos de anticipación en la que ya entra de pleno el marco penal, en la que esa conducta ya es perseguible, en la que la titularidad del seguimiento, del control y de la ejecución de lo que hay que hacer con ese individuo ya sí que corresponde a la autoridad policial y a la autoridad judicial, pero sin dejar de lado la participación y la presencia también igualmente de esos órganos asistenciales que deben intentar participar también de una u otra manera para intentar redimir, intentar reducir ese nivel de intensidad de la conducta. Y desde luego, si nos encontrásemos y pasásemos al siguiente estadio, pues aquí poco tenemos que hacer. Cuando nos encontramos en situaciones como un atentado o que un individuo pretende cometer el mismo, pues desde luego el margen, y me retrotraigo a lo que os he dicho inicialmente, el margen de actuación que tenemos pues es prácticamente reducidísimo. ¿Dónde nos gustaría operar? Pues como digo, contra más a la izquierda nos vayamos mucho mejor. Vamos a ser infinitamente más efectivos y vamos a ser más... vamos a conseguir mejor los fines que pretendemos. Y os decía, este diseño
que hoy por hoy es el que opera desde el punto de vista de la estrategia de lucha contra el terrorismo yihadista, yo creo que es la auténtica revolución desde el punto de vista de seguridad pública en los últimos años. ¿Os imagináis este modelo en tiempos pasados? Sois muy jóvenes, pero podéis hacer ese ejercicio deductivo. ¿Os imagináis que hubiésemos aplicado un modelo similar en la lucha contra terrorismos autóctonos, contra el terrorismo de ETA? ¿Os imagináis que hubiésemos hablado de que desde el punto de vista de la prevención, cuando las autoridades hubiesen detectado que en una familia Berchale, de Rentería, se identifican signos y síntomas de radicalización en un niño de 8 años porque lo apuntan a clases de premilitancia de Jarray, y inspiramos o se percibe que efectivamente ese elemento de radicalización subyace en la familia? ¿Os imagináis que se hubiesen propuesto medidas de retirada de custodia, por ejemplo, o las medidas que sí que se preconizan para la amenaza yihadista? Ahí lo dejo. Bueno, todo esto, ¿cómo se vehiculiza? Pues fundamentalmente a través de esta estrategia, de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, a través del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta del 2015, que efectivamente se está revisando actualmente, porque es un mandato de esa estrategia que se revise tanto este plan como el de la lucha contra la financiación del terrorismo, y eso en el marco fundamentalmente de la prevención y desde luego en el marco de la anticipación, pues evidentemente lo que rige es la aplicación del Código Penal, de la Ley Penal, ¿no? Bueno, además desde esta perspectiva, proponiendo o percibiéndose una vez más en España una auténtica destreza a la hora de adelantarse a los acontecimientos. Comentabais en alguna de vuestras preguntas la dificultad de cohesionar o dar coherencia a los diferentes marcos de inteligencia de los diferentes países. Será muy difícil, pero ni hemos terminado ni hemos conseguido ni siquiera conseguir algo tan sencillo como podía ser entender que exista un marco de cohesión desde el punto de vista de entender el delito de terrorismo o las diferentes formas del delito de terrorismo en los diferentes países. No, en Europa no todo el mundo concibe esas tipologías que las resoluciones de Naciones Unidas o el propio Consejo de la Unión Europea establece sobre qué es un delito de enaltecimiento, qué es un delito de humillación, qué es un delito de autoadoctrinamiento, qué es un delito de consumo de propaganda. Pues como digo, queda mucho por hacer en ese sentido. Pero España sí que demostró una visión absolutamente anticipativa, introduciendo, como digo, en el 2015 esos tipos que desde luego para nosotros han supuesto una mejora absolutamente importante desde el punto de vista de poder anticipar la amenaza. Os quiero hablar en qué escenarios nos movemos. Pues bueno, desde el punto de vista de la lucha contra la radicalización violenta, contra el extremismo, evidentemente nos movemos en el espacio físico. Estamos preocupados de lo que pasa en el espacio físico desde el punto de vista de radicalización. Estamos preocupados de lo que pasa en el espacio virtual, evidentemente. Estamos preocupados de lo que pasa en el espacio penitenciario. Estamos preocupados de lo que pasa en los entornos de máxima vulnerabilidad. Pero dejadme empezar por el espacio físico, porque subyace la idea de que con la irrupción del Daesh y con esa utilización absolutamente, con una destreza estratégica admirable, si se puede hablar en estos términos, de un líder terrorista como es al-Baghdadi, en el que comprendió que la mejor forma de radicalizar o de conseguir la incitación y la inspiración de lo que hoy conocéis como Lone Jihad o actores solitarios era precisamente llevar el espacio de radicalización al mundo virtual. Eso parece que tejió una cortina de humo y pareció dar a entender que nos habíamos olvidado de vigilar esos espacios que durante décadas sí que habían estado muy sometidos o pretendidamente entender que estaban muy sometidos a vigilancia, y en ningún caso ha sido así. Nos preocupa y nos preocupaba los procesos de radicalización que se proponen en los espacios físicos, pero partiendo de una premisa que es que a día de hoy, a día de hace un año, de 2 años, de 3 años, de 5 años, entendemos que los mensajes apológicos, la radicalización en espacios públicos y masivas en España goza, a lo mejor Santiago me corrige, de un buen estado de salud. Son contadísimos los casos en los que nos podemos preocupar porque determinadas autoridades, líderes religiosos, etcétera, 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 emiten ese tipo de contenidos de forma pública y notoria. Pero sí que es cierto que los atentados de Barcelona
nos traen a otra realidad. No estábamos tanto preocupados o no requería preocupación la radicalización en espacios públicos masivos y abiertos, ¿verdad? Pero sí que nos entendimos o nos trajo la realidad de que se siguen produciendo procesos de radicalización en entornos cerrados, en entornos familiares, y los atentados de Barcelona nos trajeron una triste realidad, que es que no llegamos a eso, no llegamos. Y desde luego no pasa nada porque reconozcamos que fallamos, y reconocemos que que los atentados de Cataluña, el sistema de prevención y anticipación de la amenaza tuvo una falla. No tuvo fallos, tuvo una falla. Y lo que nos propone y en lo que trabajamos y nuestro desafío es intentar superar esa situación, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues intentando hacer, entre otras cosas, pedagogía de las dificultades que tenemos para hacer nuestro trabajo. Mira, proponemos infinitas medidas para saber lo que pasa en un individuo, en su cabeza, en ese proceso cognitivo de radicalización, movilización, etcétera, etcétera, pero somos incapaces de profundizar en su espacio íntimo para saber verdaderamente lo que quiere hacer, para saber si un individuo a las 6 de la mañana se va a levantar y va a entrar en una comisaría de Mossos d'Esquadra a intentar matar a un Mossu, o intentar coger su vehículo particular e intentar arrollar a unos peatones que están en la marquesina de un autobús, o a coger un camión cuando vuelve de un viaje de hacer un porte por Europa y meterse en una vía pública atropellando a la gente. No llegamos, lo decimos, ni los servicios de inteligencia ni los policías llegamos a ello. Generamos estructuras para estar cerca del ciudadano, generamos figuras como como los delegados de participación, llamarlo como queráis, intentamos estar cerca para percibir y para recibir esos signos que por lo menos nos permitan a nosotros poner el foco ante esos individuos que sí que están sufriendo esos procesos de radicalización. Pero trabajamos fundamentalmente en que la ciudadanía nos aporte ese conocimiento en la medida que sea posible de que esos hechos extraños o sospechosos se están produciendo a su alrededor. Totalmente de acuerdo, creo que decías tú, Isabel, ¿no estamos formados la ciudadanía en ello? Efectivamente, no estamos, y nos queda todavía, siguiendo ese gráfico que os ponía, un ciclo todavía de varios años para estar formados, pero debemos trabajar en eso. Debemos trabajar en eso y debemos trabajar con las comunidades, debemos trabajar con los familiares para inhibir el concepto de delación, es decir, debemos convencer a un padre, a una madre, a un hermano, a un primo, a un novio, a una novia, de que denunciar que su novio, primo, hermano, padre, madre, está sufriendo un proceso de radicalización. Pero no con la idea, la inhibición es, no lo vas a delatar para que lo metan en la cárcel, lo vas a delatar para lo que os decía antes, para llevarle a ese estadio inicial, para poder materializar y para poder proponer sobre él las medidas asistenciales propias que permitan rehabilitar su conducta hacia la normalidad. Bueno, pues esto es lo que intentamos para paliar las deficiencias que tenemos de no ser capaces de llegar a una realidad, que es saber lo que pensáis cada uno de vosotros y lo que queréis hacer en el minuto siguiente. No somos capaces de haber inventado todavía ninguna herramienta que ello lo permita. Y eso es en lo que se imprime y en lo que se desgasta precisamente la estrategia de seguridad nacional, ¿no? Tanto la de seguridad nacional como, desde luego, la estrategia nacional de lucha contra el terrorismo. Intentar hacer ver a la ciudadanía o intentar hacer de la seguridad pública un concepto mucho más participativo y mucho más cooperativo de todo. Evidentemente, sin retirar ninguna responsabilidad a ninguno de nosotros, independientemente de no pretender que os convirtáis en gendarmes ni custodios de la seguridad, pero sí que de alguna manera participemos y nos sintamos implicados, sin generar alarmas, sin generar nerviosismo, sin generar ningún tipo de situación que nos lleve a estar en tensión, pero desde luego sí tener una mirada de reojo a que esto sucede y que esto pasa, ¿no? Y, bueno, mira, reconozco que ese plan estratégico nacional que se puso en marcha en el 2015 y que se está revisando, pues no se ha desarrollado, evidentemente, quizás utilizando la palabra que utilizaba Santiago, de lo pretencioso que quería ser, no se ha desarrollado como a todos nos gustaría. Pero bueno, desde luego, una de las cosas que sí que se materializó fue esta, que es poner un canal de comunicación del ciudadano hacia la administración para atender a cualquier circunstancia que percibiese en su entorno, ¿no? Y todos sabéis, ¿verdad?, si tenéis que comunicaros con la Guardia Civil, cómo tenéis que hacerlo, ¿verdad?
Todos tenéis en vuestro smartphone, aparte de infinidad de aplicaciones de todo tipo, el AlertCops, por ejemplo, ¿a que sí? ¿Cuántos la tenéis? 1. Bueno, no está mal, ¿eh? Me facilita hacer el porcentaje de esto. Bueno, pues esto es lo que hacemos aquí cuando subimos, concienciaros, para que cuando os pregunte, cuando le pida a Marc que os pregunte a última hora de la tarde cuántos de vosotros habéis descargado esa aplicación después de mi charla, pues en vez de 1 sean 45. Bueno, pues esto es lo que pretendemos con este tipo de cuestiones. Este centro lo que hace es habilitar un centro de recepción de cualquier tipo de situación, mensaje, de cualquier ciudadano, ¿vale?, ante cualquier elemento sospechoso. Nació no única exclusivamente con la visión del terrorismo yihadista, sino que es centro de coordinación, información sobre la radicalización violenta. Pero como veis, después de estos 4 años de funcionamiento, básicamente todas las llamadas, estos datos son solo de Guardia Civil, es decir, las llamadas se reciben en ese centro y se derivan a Policía o Guardia Civil en función de la demarcación territorial donde se entienda que existen. Las estadísticas son casi calcadas del Cuerpo Nacional de Policía. Pero simplemente para que os hagáis una idea, el 80 y muchos % de las llamadas que se reciben son de datos relativos a percepciones de radicalización en el ámbito del radicalismo violento islamista. Y luego, si veis, que es quizás lo más importante, aunque creo que tenéis que hacer un ejercicio de vista importante, ¿no?, pero bueno, el 78% de esas llamadas que se reciben pues quedan prácticamente desautorizadas o se entiende que no tienen la viabilidad desde el punto de vista de la información que proponen. Quizás lo más importante de todo ello es que hay un 8% de esas llamadas que sí que proponen y sí nos aportan información que ha permitido abrir operaciones y que ha permitido abrir investigaciones. Bueno, nos podemos permitir el lujo de trabajar en ese 78% de descarte si conseguimos un 8% de informaciones que efectivamente sí que nutren de forma positiva el conocimiento del fenómeno que está sucediendo. Con lo cual, incitamos y animamos a que se utilicen este tipo de plataformas y nos llegue esa información para que, como digo, a partir de ahí podamos poner el foco en aquellos elementos, en aquellos sujetos que efectivamente sí que tengan esa conducta. Espacio físico, voy muy rápido, lo sé. Espacio virtual, que es quizás el valor estratégico que ha aportado Daesh al ámbito de la radicalización, ¿no? Cómo ha conseguido difundir el mensaje de una manera masiva, cómo ha conseguido que cualquier individuo en cualquier parte del mundo, única y exclusivamente con un teléfono, sin ninguna necesidad de una conexión física, sin ningún ordenador, sin ninguna necesidad de tener que estar sujeto a nada, con ese teléfono pueda tener absolutamente acceso a cualquier contenido dirigido, no dirigido, desde el punto de vista de consumo de productos radicales. Y es quizás uno de los mayores desafíos por nuestra parte. ¿Y qué intentamos hacer desde el punto de vista policial ante esa desmesurada diseminación de mensajes radicales que se ponen a disposición de cualquier cliente que quiera admitirlos? Pues mirar, fundamentalmente, identificar quién de vosotros, quién de nosotros consume esos productos, ¿verdad? Identificar cuáles son esos elementos concretos que los difunden, en muchas ocasiones situados en zonas de conflicto que establecen, y que tampoco me voy a profundizar mucho porque muy probablemente, ¿verdad, Cristina?, sí que entrará en ello, pero identificar cuáles son esos elementos individualizados que sí que difunden y proponen esos mensajes, neutralizar las estructuras que sostienen de una manera absolutamente abusiva y pública, y además con una absoluta capacidad también esos mensajes y esa diseminación del mensaje, y desde luego también, por otro lado, eliminar los contenidos radicales a disposición, ¿no? Y quizás esta última parte es un compromiso que a nosotros nos corresponde identificar esos contenidos, pero que requiere la participación y la aportación del sector privado, que sostiene a través de sus plataformas, ¿verdad?, el mantenimiento de esa mensajería, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, etc., ¿no? Y simplemente para que veáis la dimensión a la hora de
incluso desde el punto de vista de la cooperación internacional, ¿no? Cómo afrontamos incluso la lucha contra la radicalización en el espacio virtual. No podemos plantearnos individualmente desde los países afrontar ese fenómeno si no es en franca competencia y en franca colaboración con el resto de los países. ¿Por qué? Mira, os pongo simplemente un detalle de una operación que desarrollamos hace no mucho tiempo, precisamente que intentaba eliminar esas estructuras de soporte de la red de propaganda de AMA que difundía este tipo de contenidos. Una investigación que hoy por hoy empieza en Albacete, termina en Panamá, termina en Alemania, termina en Estados Unidos, terminó en 133 países, identificando más de 52.000 individuos que se conectaban a esos servidores para intentar consumir esos contenidos radicales, ¿verdad? Bueno, esta es una parte de nuestro trabajo, pero es una parte de nuestro trabajo que tiene que ir en competencia, como digo, y en clara coordinación con nuestros socios, pues para proponer de una manera coherente y sostenida la lucha contra este tipo de fenómenos. Esto lo voy a pasar. Y desde el punto de vista de esa facilidad con la cual el terrorista, o no el terrorista, la persona puede acceder, puede bucear, puede encontrar esos contenidos radicales, puede ser introducido a un chat cerrado de Telegram, puede ser introducido a un grupo cerrado de WhatsApp, puede ser llevado, conducido a esos grupos donde efectivamente esos procesos de radicalización se van haciendo más intensos, se consigue también, o permite, o ha desarrollado desde el punto de vista de la actuación policial, la creación de un nuevo modelo de policía. Si la lucha contra el terrorismo desde el punto de vista tradicional o ante amenazas de terrorismo autóctono estaban dirigidas por un trabajo operativo muy intenso en la calle, persecuciones, seguimientos, sirenas, pirulos, etcétera, etcétera. Ahora gran parte de nuestro trabajo es hacer eso mismo, infiltrarnos en el ámbito del espacio físico, infiltrarnos en esas redes físicas, en esas células terroristas físicas. Pues ahora ese mismo trabajo lo extrapolamos precisamente para proponer nuestro trabajo en el espacio virtual, y nos hemos convertido en cierta medida, hemos tenido que desarrollar esa especie de policía de laboratorio, de policía virtual, que a través también de las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del 2015 permite construir sobre la figura del agente encubierto informático, introducirnos, acercarnos a aquellos que pueden estar cometiendo el delito, ¿verdad?, en el espacio virtual. Pero como Internet no tiene fronteras, ¿verdad?, y una operación que empieza en Albacete, una pedanía de Albacete, termina en Panamá, pues no tiene fronteras para nadie. Introduce un elemento que nosotros llamamos el ruido, introduce un elemento que es el ruido en nuestras investigaciones, y que en muchas ocasiones, y esto es hablar también de radicalización, quiero que lo veáis desde esa perspectiva, no desde otra, ¿no? Y introduce un elemento de falsedad de identificación a la hora de identificar al interlocutor que tienes al otro lado en el espacio virtual. Voy a ver si me defino un poco más, ¿no? Aparecen muchos falsos sospechosos que utilizan la facilidad que da el espacio virtual, ¿verdad?, para adentrarse en ese mundo, a explorar por aventura, justicieros, gente de buena fe que quiere también hacer algo y aportar algo, investigadores, académicos, periodistas, más investigadores, más analistas, más investigadores, y pueblan el espacio virtual de una serie de ruido que tiene unas consecuencias, que es a lo que quiero ir. Desde el punto de vista de la radicalización, si lo que estamos luchando es por no dar publicidad a la organización terrorista, valorar en algunos casos en qué medida otorgamos esa publicidad de forma gratuita, promocionando este tipo de actividades. Desde el punto de vista, fundamentalmente desde ese punto de vista de la promoción y de la radicalización, ¿no? No existe una postura clara de qué hacer. Os pongo un ejemplo, y no voy a ser seguramente absolutamente concreto en el dato, pero creo que en el 2018 computamos en mi unidad hasta 27 operaciones, 27 líneas de investigación que abrimos sobre supuestos objetivos o supuestos individuos que al final acabaron en alguno de los elencos que os he dicho. Imaginaros el desgaste de recursos,
Muchas de esas investigaciones se percibía en el minuto 1 que no tenían nada que ver con yihadismo, pero otras se tuvieron que completar con actuación judicial, intervenciones telefónicas, mandamientos. Imaginaos el desgaste que eso supone y el ruido, cuando hablo de ruido desde el punto de vista de lo que supone para las fuerzas de seguridad, ¿no? Otro elemento del ruido es un factor que cada vez está más presente en nuestras investigaciones, el de los trastornados. Permitidme que lo diga así. Aquellas personas que presentan algún tipo de sociopatía, psicopatía y que os lo planteo desde la perspectiva de cómo se formulan los procesos de radicalización en estas personas. ¿Cómo tenemos que entender que una persona que sufre una psicopatía, una sociopatía, cuánto pesa la sociopatía respecto al proceso de radicalización? Bien para agravar su conducta, bien para inhibirle o eximirle del resultado penal. Y os pongo algún ejemplo. Estamos entregando, y no sé si habrá tomado resolución judicial el juez actualmente, a esta señora, 45 años, española, conversa, que detenida en Lugo hace 2 días, detenida por segunda vez, porque ya hace justo un año manifestaba, verbalizaba el querer cometer un atentado en un día concreto, en una fecha señalada y en un sitio muy identificado de Galicia, y verbalizaba que quería hacerlo. Se neutralizó la amenaza con una detención policial, porque, bueno, ¿qué haces? Os pido que hagáis, ¿qué hacéis? Ahora os configuro o os otorgo la capacidad de estar en mi puesto como jefes de una unidad de lucha contra el terrorismo. ¿Qué hacéis con una situación de esas, con un individuo que verbaliza, manifiesta y presenta síntomas de que quiere hacer algo en un momento concreto y en un lugar concreto? Y aparentemente presenta algún tipo de sociopatía, que la ha eximido, en este caso, de tomar ningún tipo de medida penal contra ella, y que un año después nos lleva a tener que detenerla otra vez porque se contempla y se identifican los mismos elementos. Bueno, ¿qué pesa más? ¿La sociopatía? En este caso no estoy hablando de una persona absolutamente loca, que nada tiene que ver desde el punto de vista de abrazar el ideario más rigorista, ¿no? Sino que estamos hablando de alguien que sí que contempla unos signos, unos síntomas de radicalización y de adhesión a ese ideario, ¿no? Bueno. Y el último elemento del ruido, los extravagantes, las extravagancias que se producen, ¿no? Y bueno, simplemente es a título icónico, por supuesto. Pero bueno, os lanzo también, os dejo la pelota en vuestro tejado. Cada vez más, tanto desde el punto de vista de aquellos que sufren sociopatías o psicopatías como de aquellos que presentan elementos de extravagancia, están más presentes en la lucha contra el terrorismo, en el fenómeno terrorista, y no solo en España. Es la misma lectura que nuestros colegas de otros países también nos plantean. ¿Cómo entendéis vosotros un proceso de radicalización de un mercenario que a sueldo se dedicaba en los años 70-80 a matar terroristas, formando parte del GAL, que seguramente no sabréis ni lo que es? Pero bueno, ¿cómo entendemos esto desde el punto de vista de estudio de la personalidad? Bueno, pues son de las grandes incógnitas. Os podría poner algún ejemplo también de un ilustrado miembro del colectivo intelectual de la organización terrorista ETA, que, superado la cincuentena, abraza el chiismo y obedece, después de haber defendido durante más de 40 años el extremismo abertzale, pues obedece y abraza ese no el chiismo como tal, sino la versión más rigorista y más agresiva del chiismo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cuestiones son las que os planteo desde el punto de vista de las excentricidades, que entran en juego, evidentemente, desde el punto de vista de los procesos de radicalización, ¿verdad? Y hay que dar respuesta a ellos. Hay que dar una respuesta asistencial, hay que dar una respuesta penal, porque no podemos continuamente resolver este tipo de circunstancias única y exclusivamente con él sometiéndoles al control policial. Bueno, tiene una sociopatía, no puedo aplicar ningún tipo de medida contra él, vigílenlo.
Y luego el último punto que os quiero hablar, la reincidencia. Seguramente no lo distinguís. Santiago hacía mención a esta operación, detenido en Pamplona en colaboración, en franca colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia. Las dos fotos de la izquierda corresponden a noviembre del 2016, las dos fotos de la derecha a julio del 2019. Bueno, este es un fenómeno que sucede. Individuo detenido en el 2016, condenado a 3 años de prisión, que sale de prisión y nos vemos abocados otra vez a tener que actuar porque reitera, no digo si de manera más o menos superior a la que en su momento, pero sí reitera de nuevo ese tipo de actividades, ese tipo de conductas, ¿no?, que hacen, como en este caso sucedió, volver a tener que detenerlo, ponerlo a disposición judicial e ingresar en prisión. Bueno, esto es una realidad que nos trae la necesidad de afrontar algo que es un desafío que no solo vemos en España, sino en el resto de los países, que es que en el corto plazo muchos de aquellos que hemos detenido y han cursado prisión en muchas ocasiones por delitos que se computaban con penas de 2, 3, 4 años, van a salir en libertad. Mirad, de la serie histórica de detenidos por terrorismo yihadista, y seguramente Ángel a lo mejor me corrige, pero creo que casi el 49 o el 50% de ellos desde el 2012 ya están en libertad. En los próximos meses, un buen número de aquellos que hemos detenido desde el 2013, 2014, 2015 van a estar en libertad. Siendo honestos, en muchos casos, sin haber podido provocar en ellos, no voy a decir desradicalización, porque ya es un término incluso que obviamos. Ni siquiera hemos sido capaces de desprogramarlos de la violencia, que es a lo que aspiramos. Mirad, hoy en día ya no se aspira a que la gente se desradicalice. Podemos vivir y convivir con radicales. Lo que se aspira es a poder desprogramarlos de la violencia, de que esas conductas radicales no se exterioricen y no perturben la paz social, ¿verdad? Bueno, pues esta es una realidad que también se nos va a presentar en muy poco. Se nos ha presentado, este es el primer caso de reincidencia, bueno, no es el primer caso, desde el 2014, y acontecemos o entendemos que se van a producir casos muy similares a ello. De forma conclusiva, y ya me sorprende que casi vaya a hacer caso al reloj. Bueno, quizás esta imagen resuelve o concluye lo que queremos, lo que buscamos y lo que necesitamos. Como digo, sin eximirnos de ninguna responsabilidad, que es la que nos corresponde como titulares de la seguridad pública, pero la seguridad pública gira y cada vez va más en un sentido cooperativo, en un sentido participativo, en un sentido responsable por parte de todos, y que lo necesitamos. Y quizás la mejor manera de expresarlo, o quizás para lo que venimos aquí, es para expresaros nuestra, no voy a decir incapacidad, porque puede sonar muy grandilocuente, pero desde luego nuestras carencias que pueden ser suplidas de alguna de las maneras que os he expuesto durante estos minutos. Muchísimas gracias. ¿Sí?